¿Puedes hacer el chat? Perfecto. Buenas tardes, Marianela. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias por la invitación. No, aquí todo lo ha provocado Violeta. Sí, lo siento. Sí, Violeta es la culpable de todo. Si hay que echarle la culpa a alguien, es a Violeta. Gracias, Violeta. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo, y es ¿por qué haces cine? ¿Por qué hago cine? Una pregunta, tú Sí, sabes. pase usted. Pase usted. Sí, sin ningún problema. Gracias, Sin ningún problema. gracias. Siempre he querido contar historias, desde que era niña. Estaba obsesionada con los libros cuando era chica y me gustaba muchísimo leer y escribir, y eventualmente descubrí el cine cuando tenía más o menos, siempre veía películas, por supuesto, 20 años, y cuando me encanta la idea de contar esa historia en tiempo real, en tiempo presente. Cuando un escritor muchas veces debe sentarse y rememorar y reescribir y reinventar una historia, pero el cineasta está contando la historia en ese tiempo presente. Esa idea de ir improvisando sobre la historia me gusta muchísimo. Y bueno, sí, creo que uno cuenta historias también para reinventarse esa realidad, para dialogar, para reflexionar, para conectar con otros seres humanos, ¿no? O sea, el poder del cine es impresionante. Cuando tú cuentas una historia y la gente entonces te llama y te cuenta su propia historia, y algo que te remueve, ¿no? Y que te cambia vidas. Claro, a veces una película, o sea, yo he visto películas que me han cambiado la vida, que me han hecho tomar decisiones, y eso es algo trascendental, ¿no? Yo ya conocía tu trabajo porque había visto Eras una vez en Venezuela, que se estrenó aquí en España. Escribí un texto, me acuerdo, en la web. Ajá. ¿Era para probar lo que es el cine? ¿Trabajar en el guión? ¿O conocías a la directora? La directora es muy buena amiga mía. Vale. Y antes fui guionista por muchos años. Me estudié guión de cine en la Escuela Nacional de Cine y Televisión en Inglaterra, en el Reino Unido. Y siempre, yo amaba contar historias. Empecé escribiendo cuentos y publiqué varios relatos, varios libros de relatos. Pero al llegar a Inglaterra, cuando estaba aprendiendo inglés y todo lo demás, pues me interesé en el guión, porque pensé, bueno, esto es una manera para mí de seguir contando historias desde lo visual. Y bueno, hice la traducción de algunos de mis historias y mis guiones, y entré en la escuela, ¿no? Entonces tenía mucha experiencia trabajando en animación y ficción. Pero el documental comenzó a ser algo nuevo. Siempre digo que me convertí en documentalista por la situación en Venezuela, el deseo de querer contar lo que estaba pasando, desde darle además un espacio para que la gente, para que la voz fuera escuchada de muchas personas que no tienen posibilidad de contar su historia, ¿no? Y cuando empezamos a hacer eso, yo empecé esta película y Érase una vez en Venezuela al mismo tiempo. Con Érase una vez en Venezuela filmamos un corto primero. Allí yo me enamoré de ese lugar, igual que Anabel. Anabel es muy amiga mía, muy colaboradora. Parece los pantanos de Florida, ¿no? En Estados Unidos. Bueno, es todavía más selvático y más salvaje. Más salvaje, ¿no? Es un lugar extraordinario, salvaje, pero además hermoso, y con un contraste de esa gente que está libre, una gente que bellísima, pero al mismo tiempo con mucha necesidad, muy vulnerables, ¿no? Y bueno, ese lugar nos parecía que hacía un resumen maravilloso de lo que era Venezuela, porque era una cosa mágica. Tú ibas en el bote y de repente aparecían mariposas azules, y entonces uno de los niñitos decía, hay que seguir las mariposas azules para encontrar, ¿sabes?, la laguna. Hay una laguna dentro de la laguna, entonces seguíamos, y llegabas a este lugar extraordinario de flores y todo en el mar, y todo en el lago que es un lago de agua salada que da al mar, ¿no? Pero tú sabes que esas son todas poblaciones de palafito. Entonces son todas poblaciones de pescadores que fueron construyendo sus pueblos allí, pero que tienen iglesias y tienen lugares para vivir, ¿no?, allí. ¿Y qué ocurre? Que, bueno, había una mezcla de razas en esos pueblos impresionante, de un alemán que había llegado y se había quedado, de un español que había venido, ¿sabes? Una mezcla racial que de alguna manera reflejaba muy bien el gentilicio
venezolano. Y también había pues un lago lleno de petróleos, donde los niñitos nadaban en petróleo, pero no tenían que comer, ¿no? Aquella contradicción absoluta que de alguna manera pues describe el país. Entonces nosotros nos fascinamos por los niños, o sea, los niños a la hora que estábamos ahí llegaron una manada de muchachitos que nunca se separaron de nosotros. Y nos contaban historias. Yo le preguntaba, y eso eran unos narradores extraordinarios. Entonces, así empezó ese proyecto que, bueno, cada día descubríamos personajes realmente insólitos. Y una cosa muy bella que tenían ellos, que es maravilloso para el documental, que ellos eran totalmente honestos. Tú les preguntabas qué estabas sintiendo, y ellos te contaban inmediatamente. Tú les preguntabas qué había pasado y te echaban el cuento tal cual, ¿sabes? No había una apertura. Entonces, claro, así comienza ese proyecto, ¿no? Escribir para el documental me parece una cosa sumamente difícil, es un misterio, yo digo que es un misterio, porque el guión de su documental existe y no existe, ¿verdad? Ya. Entonces tú lo escribes y cuando llegas al lugar tienes que reescribirlo en la marcha. Entonces por eso yo iba a estos viajes, pero yo estaba haciendo pues el guión y acompañaba a Anabel y filmaba. Yo también tenía una cámara y filmaba. Y en las noches nos sentábamos a hablar de historias, ¿no? Nos poníamos allí con los 4, que siempre son equipos pequeñitos, ¿no? Y era muy bonito porque, ¿sabes? Así se va reescribiendo el documental en la marcha, ¿no? Pero sí teníamos bastante, teníamos muy claro lo que queríamos contar, ¿no? Después, por supuesto, los personajes te iban indicando sus historias y te iban guiando, pero sí había un deseo muy profundo de contar esta historia de lo que nos estaba pasando en Venezuela, ¿no? Y que en ese micromundo se veía extraordinariamente bien todo. Se veía, pues, la compra de votos, y esto, ellos no tenían porque era una cuestión, ese comportamiento es un comportamiento tan cotidiano que ellos no lo escondían, que traían los teléfonos para comprar los votos, ¿no? Ellos se mostraban. Entonces fue un trabajo de retratar ese pueblo rural, tan rural, pero que hacía espejo muchísimo con todo el país, ¿no? Tu primera idea es, ¿cómo conoces a estos tres chavales? En Niños de las Brisas. En Niños de las Brisas. Porque tu primera idea, ¿cuál es? Empezar a filmar sobre la historia de esta orquesta maravillosa del señor Abreu. Sí. Que han salido tantos músicos maravillosos. Sí. Y súper talentosos. Pero tu primera idea, ¿qué es? Filmar 3 chavales que viven en situaciones bastante precarias, que viven en barracas, en un barrio violento, difícil. Sí. Entonces, cómo la música les ayuda a salir un poco de ese arroyo. Pero tu primera intención es filmarlos y ya está. O primero, o quieres filmar a 3 chavales de la orquesta. ¿Cómo va la cosa? Porque yo veo mucho que conoces, o mi idea, ¿no? Has conocido a estos 3 niños y dices, ¡guau! Esto hay que filmarlo, ¿no? Y luego el tiempo, las consecuencias políticas, económicas, culturales, sociales del país, pues te empuja a seguir filmando, ¿no? Y a ver hacia dónde llego. Mientras sigo haciendo otras cosas, pues sigo filmando a estas personas. Pero ¿por qué empiezas a filmarlos a ellos? Porque, sí. claro, la génesis, ¿no? Sí. Del proyecto, ese momento. Bueno, en principio estaba investigando para escribir un guión de ficción, ¿no? Porque era lo que hacía, ficción y animación, y había estado trabajando en varios proyectos con música clásica, música académica, y por supuesto con el movimiento musical académico de Venezuela, que es impresionante. Yo dije, ay, quisiera hacer algo sobre eso, porque también, bueno, era un poco, yo estuve en Inglaterra muchos años, volver un poco a contar nuestras historias, ¿no? Porque por eso trabajaba en animación, en ficción de alguna manera, ¿no? En Inglaterra. Y entonces, bueno, cuando regresé allí, empiezo a investigar, voy a Caracas, y bueno, era bellísimo, pero ahí ya me presentaban músicos que ya tenían 13, 14, 15 años. Para ese momento esos ya habían decidido qué querían hacer, tenían 10 años en la música, y yo sentía que
no había como un viaje allí, ¿no? Entonces mi primo trabajaba en esa orquesta y él me dijo, ¿por qué no vienes a esta orquesta? La acaban de abrir, es una belleza, lo que hay aquí es muy emotivo. Y cuando yo fui, me enamoré de las historias, porque había un optimismo, una ilusión, una alegría, una cosa como, tú sabes, los niñitos tenían sus violines, me los mostraban, me decían, ¿sabes? Cuidado que no le toque el sol, ¿sabes? Había eran como, esto es como un bebecito, ¿no? El violín. Y así sus abuelitas, la abuela, la madre, me acuerdo un padre que la primera vez que lo entrevisto, se pone a cantar una melodía de Beethoven. Yo también me lo sé, yo también me la aprendí, decía él, ¿no? De tantas horas de escucharlo, ¿no? Sí, y todos, ¿no? Y entonces tú veías a la abuelita que decía, no, tenemos que estudiar las corcheas y la semicorchea. Entonces tú decías, wow, qué lindo esto. Yo tomaba notas y filmaba. Y yo decía, algunas de estas escenas que yo veía me parecían casi milagrosas. Tú decías, tú lo escribes en un guión de ficción y parece hasta cursi, ¿no? Sí. Entonces empiezo yo a filmarlo de Ixandra, la primera niña que conozco prácticamente, que era un sol, era una niña preciosa, llena de mucho amor, mucho optimismo. Me dice, ven a mi casa. Y me fui a su casa y conocí a su abuelita y a su mamá, y entonces fue muy bonito. Igual al día siguiente entrevisté a Erickson y me cuenta que a su padre lo mataron en el barrio. Entonces también me invita a su casa. Empieza un poco de una manera accidental. Eventualmente, ¿qué ocurre? Que yo digo, sabes, esa vez yo filmé 6 semanas hasta que empecé a entender qué era lo que quería hacer, ¿no? Y entonces fui a conciertos con ellos, conocí a los profesores y tratando de ver cuál era la historia realmente, ¿no? Entonces, así fue que empecé en ese proceso. Y claro, ¿qué qué me impacta? Que era una historia tan sencilla, una historia que ya hemos visto muchas veces. Sí. Entonces tú decías que era lo nuevo en esta historia que a mí me admiraba, era el enorme desafío cotidiano para llevar adelante esto. No es solamente pues el practicar las 8 horas que se necesitan practicar, sino que tú para ir a una clase particular tienes que tomar 3 autobuses, son peligrosísimos, tienes que atravesar el barrio con un violín que te lo pueden quitar y te pueden matar por él. O sabes, el desafío era enorme. Entonces, entre esta cosa un poco idealista, mágica que estaba ocurriendo con la música y el arte, y los conflictos cotidianos eran brutales, ¿sabes? Entonces me parecía que ese contraste podía ser una buena historia, y así fue que empezó. Y claro, cuando vas desarrollándote y teniendo esta relación tan linda y cercana con los personajes, lo que va ocurriendo es que quieres seguir filmando, ¿no? Y se te van 10 años. ¿Cómo era el proceso? ¿Ibas cada semana, una vez al mes? ¿Filmabas primero a uno de los chicos, después al otro, después te llamaban, oye, voy a ir a Caracas, filma este viaje, ¿no? Porque sí. Esto es importante, ¿no? Ellos me llamaban muchas veces, pero al principio yo iba... Pero tú estabas con la cámara preparadísima y tu equipo, ¿no? Bueno, ¿o ibas sola? Los primeros años fui yo sola. Hice la cámara, el sonido, la producción, todo, porque era una especie de investigación. Pues no se nota la pena. Bueno, ya después tuve unos camarógrafos maravillosos. A lo mejor luego hay una limpieza de sonido, claro, de imagen, ¿no? Pero no, muy cómico, porque yo a veces le pedí a un abuelo, ¿me puedes sostener el micrófono así? Le decía, entonces estaba el abuelito así cuando tú abrías la cámara. o a veces algún taxista que me acompañaba y entonces le enseñaba a hacer el boom por abajo. Pero claro, ¿qué pasó? Que ese tiempo fue un tiempo en el que yo los conocí a ellos, y ellos aprendieron a confiar en mí y yo a confiar en ellos, ¿no? Entonces, a veces cuando lo haces solo es más bonita, la relación se vuelve más estrecha, ¿no? Pero por supuesto, tuve un equipo maravilloso que además se adaptó, que los quería, los niños, y ellos todos desarrollaron unas relaciones muy bonitas. Por ejemplo, ayer estaba el sonidista en la presentación que tuvimos, y él cuidaba de Ixaimi, se ocupaba de ella. Ixaimi tiene libros, Ixaimi, que es la niñita chiquita, la hermanita de Dixandra, y así pues, ¿no? Todos nos ocupábamos de ellos porque se hacían estas relaciones tan bonitas. Pero bueno, sí, al empezar a filmar, también empezó a haber una conciencia de lo que estábamos haciendo. Y empezó a haber un compromiso tanto de los chicos como de nosotros, ¿no? Porque
empezamos a ver que había también un relato de lo que significa crecer en ese momento en Venezuela, un relato de una generación, un relato de un país, ¿no? Entonces eso, a medida que pasaban los años, uno se iba dando cuenta que aunque no lo tenías totalmente consciente, estaba allí surgiendo eso por los grandes obstáculos que los chiquitos enfrentaban, ¿no? Y que la familia. Y por otro lado, siempre el hilo conductor fue la música, porque yo siempre pensé, bueno, quizás ellos van a dejar la música. Claro. ¿Entiendes? Que es posible, ¿no? Sí. Estarán muy chiquititos, pero ninguno lo dejó. Entonces, seguí ese sueño, ¿no? En parte también te dice porque la educación en Venezuela ha sido completamente destruida. Las escuelas públicas apenas funcionan. Entonces, cuando tú tenías un lugar como la orquesta, donde había un ambiente, donde habían clases, donde había un camino al cual seguir, pues lo sostenía. Las orquestas lo sostenían. Entonces, ellos siguieron con ese... Sí, había una estructura, ¿no? Una estructura que... Y hay una cosa. Marianela, ¿tuviste buen ojo en elegir a ellos tres y empezar a filmarlos? ¿O es que cuando uno hace estas cosas de filmar a otras personas, suceden estas cosas maravillosas? Bellísima pregunta. Porque claro, Sí. es intuición, forma parte de la emoción, de la sensibilidad de cada uno, porque claro, puedes filmar a personas y al año o lo filmas y no son gente interesante, por mucho que haga música. Sí. Claro, pero esta gente, claro, tiene un contexto... Yo me lo pregunto mucho. Eso es como contexto político y económico devastador. Entonces, la contradicción que sí. eso se produce... Además, es curioso lo que ocurre en el cine, ¿no? Contra peor vidas filmas, más interesante es la película. Claro. Y Sí. esto es contradictorio, porque ojalá no hubiera gente que tuviera que vivir en esas condiciones para no hacer esas películas, ¿no? Claro. Bueno, en relación a la primera pregunta... Sí, porque soy un brusco, hago 2 o 3 preguntas seguidas. En relación a la primera pregunta, me gusta mucho porque yo también me lo hacía, esa pregunta. Eso es así como, ¿cómo es que se llama en astrofísica que tienes el gato? La ley está. Ajá, que o es... ¿Ah, sí? Sí. Que está vivo, está muerto. Está vivo, está muerto el gato. Entonces, el gato de sí. Reading. De Reading. Y si lo ves, y además si lo ves, alteras Sí. lo que ocurre adentro. Entonces un poco eso es el documental. Tú te preguntas, bueno, si yo no hubiese seguido a estos chicos, algunos momentos decía, el hecho de que yo los he seguido, que tengo el interés, también los ayuda a seguir en la disciplina, ¿no? En Una motivación. Una motivación. Un empuje, ¿no? Un empuje. Vale. Pero, por supuesto... Hay otra persona de fuera, ¿no? Hay otra persona que Vale. me está mirando, Sí. y el hecho de mirar, de prestar atención, es también un apoyo al seguirte, ¿no? En otros momentos siento que ellos fueron muy libres también. Tomaron decisiones porque se vieron forzados Sí. a tomar las decisiones. En algunos momentos me consultaban. Yo trataba siempre de, ¿sabes? De no darles una Ya. respuesta, porque si no, ¿sabes? Yo tenía una relación muy cercana con ellos, entonces no afectar sus vidas de esa manera. Pero en algunos momentos que ellos me preguntaban, yo les decía. Sí, es una pregunta súper interesante esa. Yo trataba siempre de ser muy respetuosa y de tener esos límites allí, ¿no? Y otra cosa que es muy bonita también es ese periodo de observación. Al principio, ellos miraban mucho a la cámara, me hablaban a la cámara, me decían, y eso también está ahí en el documental. Yo dejé muchos momentos en que, sabes, la cámara no era invisible, la cámara era yo, ¿ves? Pero después, en el proceso, ellos empiezan a olvidarse de esa cámara y ellos saben que lo que yo quería era filmarlos a ellos en su vida cotidiana, ¿no? Y entonces, pues trataban de hacerlo. ¿Y cómo se hacía ese proceso? Yo a veces decía, bueno, mira, el domingo me va a pasar todo el día contigo. Sí, porque mi abuelita, vamos a ir al parque a hacer, no, bueno, le digo yo, vamos a hacer eso, está bien. Y nos pasábamos todo el día y a veces pasaban cosas interesantes, a veces no. Claro. Entonces íbamos así. Y otros momentos que eran clave, las audiciones, ¿sabes? El padre de Ixandra, ¿dónde está el padre? Bueno, también no quiero, pero ¿dónde estaba, no? Entonces cuando él venía también era algo importante. O estas cosas que tú sabías que era importante emocionalmente para ellos o para la historia musical, ¿no? Es decir, ya.
Eso por un lado, ¿no? Y luego, obviamente, filmamos muchas escenas también de todos los obstáculos. Que a veces me decía Erickson, no tenemos gas desde hace 3 días, pero viene el camión, parece ser que mañana a las 6 de la mañana. Entonces, bueno, nosotros nos montábamos ahí a ver si el camión llegaba, y si no llegaba, pues se filmaba que no llegaba, y si llegaba, se filmaba que él compraba el gas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas nos íbamos organizando de esa manera. Y una cosa muy bella que me parece es que ellos se comprometieron con la historia hasta el punto que ellos me llamaban y me decían, esto está pasando, ¿no cree que es importante filmarlo? Y yo le digo, eran sí, pequeños cineastas, ¿no? sí, si tú quieres filmarlo, vamos a filmarlo, le decía yo, a menos que fuera otra, pero, ¿sabes? Ellos había ese deseo de contar, ellos querían contar su historia. Y una cosa muy linda que me dijo uno de ellos es que al contar mi historia, también estoy contando la historia de mi compañero de orquesta, estoy contando la historia de un chico del barrio. Eso me lo dijeron ellos a mí, o sea que hay una conciencia. No, y cuentan también la historia del país. Exacto. Que eso es lo que hace grande en tu película, ¿eh? Sí. Porque yo, historias de gente, de niños que quieren ser algo en la vida o ser músicos o algo, hemos visto muchas. Pero claro, el contexto tan devastador que hay en Venezuela, pues eso hace que la película vuele mucho. Porque claro, al final tú te olvidas de Venezuela. Te olvidas. Y ves unas personas en una situación muy difícil económicamente, de primera necesidad, que tienen el sueño de ser músicos profesionales. Joder, sí. A pesar de vivir mal, pues tienes ese sueño. Un sueño. O sea, son gente resistente. Y eso es lo que hace tu película grande, ¿no? Uh-huh. Porque a mí me conmueve eso, ¿no? Me conmueve y me emociona, ¿no? Sí. Que a pesar de las dificultades que tienen, diaria, cotidiana, domésticas, ellos no quieren dejar ese sueño. Y eso es brutal. Y que hay mucha dignidad también en esa búsqueda, ¿no? de ese sueño. Sí, eso es muy bonito. Y otra cosa que tú decías, cuando empezamos a filmar, yo no podía imaginarme cuáles iban a ser los destinos de estos 3 chicos. Y en un momento recuerdo haberme impactado, darme cuenta que cada uno de ellos sin desvelar nada de lo que ocurre. Cada uno tuvo un destino que describe muy bien el destino de esa generación. A cada uno le pasa algo que podría ser el resumen de lo que ocurre con esta generación que nace con el chavismo y lo que les pasa. No. Que o terminas yéndote, o terminas haciendo esto, o terminas haciendo lo otro, sí, ¿no? Sí. Entonces, me acuerdo ese día que yo dije... Es curioso, pero a las 3 personas le ocurren cosas diferentes, ¿eh? Qué buen ojo, ¿eh? Sí. Qué buen ojo. Y uno no sabía ese ojo. Hacer una película documental y empezar a filmar a personas es una aventura en todos los sentidos. Tú no sabes el destino, tú sabes el día a día. Pero el destino, cómo acaba la historia, no lo sabes. Yo seguí a otros chicos también, pero algunos perdieron un poco el interés en la música o tú sabes, llegó la adolescencia, es difícil, claro. Entonces yo filmaba con ellos, pero veía que había un desgano, ¿no? Claro. Entonces tú también tienes que ir viendo... ¿Dónde está la película? ¿Dónde está la película? ¿Dónde está la sensibilidad? ¿Dónde está el compromiso? Claro. El deseo de contar una historia. No todo el mundo tiene un deseo de contar una historia. Entonces ellos sí, los 3 comprometidos, y eso es una palabra muy importante en un trabajo de 10 años. Sí. Que tiene que haber compromiso. ¿Y cuando vieron la película acabada, qué te dijeron, Marianela? Les encantó. Y eso es para mí un gran alivio y una gran satisfacción, porque además se dieron cuenta que también las historias estaban muy bien cuidadas, ¿sabes? No, y no hay una mirada sensiblera ni nada, sino una mirada real, directa, natural, sensible, una mirada humana. Uh-huh. Y eso, joder, gente que han sido invisibles y viven en un barrio invisible completamente. Exactamente. Que solo está relacionado con la violencia, pues ahora también está relacionado con la música. Sí. Mira, unos testimonios muy lindos de niños de barrios que vieron la historia y me decían eso. Lo que más me gustó de la película es que yo me identificaba con esos niños. Yo también soy de un barrio, yo también vengo donde no hay nada y yo sueño con ser artista, con escribir, yo sueño con... Me decía este chico que ya tendría 20 años, me dice, me gusta ese retrato de nosotros como
como seres que podemos crear, como seres que podemos, no como víctimas de la pobreza o víctimas, sino como seres pensantes, deseantes, que queremos ser artistas, que tenemos sueños. Y eso es lo que más me gustó de la película. Y me pareció tan bello, porque es verdad, lo que yo me encontré en ese barrio es que había una gente preciosa y que vivían dentro de esa violencia, pero donde había, en esas 3 familias hay mucho amor, muchísimo, ahí no hay abandono, hay mucho amor. Y el matriarcado, por supuesto, venezolano, las abuelas, las madres, están allí contigo. Sí, hay una ausencia de hombres brutal, de hombres adultos, ¿eh? Las madres y las abuelas son las que sacan adelante, entonces, pero con aquel amor, o sea, yo siempre le digo, bueno, ¿qué aprendiste? Y una de las cosas que yo aprendí es ese amor maternal. Yo tengo ahora hijos pequeños, ¿verdad? Y yo siempre me acuerdo de la abuela de Dixandra. Yo decía, ¿qué haría la abuela de Dixandra en este momento? Porque tú ves que había un amor muy inteligente, sí, muchas cosas que ella tuvo que sacrificar para estar con las niñas. Eso es un aprendizaje. Total. Entonces, también eso es muy bonito, que cuando la gente dice, no, en esos barrios lo que hay es droga, pobreza. Hay más cosas, lo que crimen, hay que mirar. Que hay es que mirar. Exacto. Puedes volver a hacer claro. Eso. Te pones seria y todo, ¿eh? Para mí es importantísimo, sí, esa claqueta. El chaque es el objetivo de cualquier cineasta, sí, que suene el clac. Entonces, cuando presentas la película por ahí, ¿cómo ha ido la gente que te pregunta qué les ha parecido de tu película? Bueno, te acabo de decir este testimonio de este chico que me llegó al corazón y me parece muy bonito algo, que es que depende de quien la vea y cómo la experimente, te da una teoría completamente diferente sobre la película, ¿no? Hay gente que te dice, sí, tú sabes, este chico que me dijo lo que más me gusta es que muestra esta parte de la población, de esta juventud en estos barrios de una manera respetuosa y deseante y brillante. Son chicos que quieren, mientras que de repente alguien en Londres me decía, oye, a mí la película me explicó Venezuela. Yo había leído artículos, yo creía saber lo que pasaba en Venezuela. Y al verla, me la explicó de una manera tan emocional que no me queda dudas nada sobre lo que pasa. Entonces, eso también fue muy bonito, ¿no? Habían amigas venezolanas que llevaban a sus novios o esposos en diferentes partes del mundo y entonces me llamaban y me decían, tengo años tratando de explicarle a de qué pasa en Venezuela. Y ahora por fin lo entendió, ¿no? Entonces, para mí eso también fue una sorpresa, que no era una película sobre el país, pero a través de la historia personal, claro, mientras más detalladamente cuentas esa experiencia humana, más político puede ser, ¿no? Sí, por supuesto. Va reflejando. Aquello que decía Gramsci, ¿no? Lo humano es lo político. Es lo político. Claro. Si quieres hacer una película política, habla de alguien y de su contexto. Es que tú vives en un contexto. Exactamente. Y dos personas no se enamoran. Sí. Están en un contexto y luego se enamoran. Ahora, para terminar, yo siempre termino que me recomiendes una película que hayas visto hace poco y te haya encantado. Pero en tu caso, voy a cambiar la pregunta porque es de recibo. Quiero que me hables de cineastas venezolanos que te gustan y que yo debería conocer. Ay, qué lindo. La de Eras una vez en Venezuela. Bueno, pero esa es mi amiga queridísima Anabel Rodríguez Río. ¿Ya has visto una película de ella? Un tronco de talento, un talento fuera de serie, que está haciendo ahora otra película en Amazonas. Hay un cineasta venezolano que amo, que hizo una película que se llama Yo y las Bestias. Vale. Me ha parecido hermosísima, no sé si la has visto. No. ¿Cómo se llama creo que se llama Manzano, el apellido es de... Pero bueno, la he visto ya 3 veces, porque es una película que me parece que es una nueva mirada, una nueva voz en el cine venezolano, bien sencilla, bien surrealista y también nos habla mucho de lo que está ocurriendo ahora en el país, ¿no? No sé, bueno, Mariana, me gusta mucho Mariana Rondón, sí, lo que hace. Yo vi Pelo Malo. Que ganó la Concha de Oro, sí. Qué pedazo de premio se llevó. Me gusta mucho esa película de Marcel Raskin, Hermano.
Me gusta mucho también una documentalista que se llama Rosana Matecki, que va a sacar ahorita una película que se llama Casas Muertas, que O sea, también es como qué buen título, ¿eh? bellísimo, es bellísima, Sí, sí. y que Parece una novela de Cortázar, ¿no? sí está inspirado. O de Alejio Carpentier. Está estos. inspirado en un libro de un escritor venezolano, ¿Ah, sí? Casas Muertas. Pero trata un poco de las casas abandonadas en Claro. Venezuela, de todos los que se han ido Todos los que se y han quienes las cuidan. Yo le digo que es como una trilogía que hemos hecho con Érase una vez en Venezuela, Niños de las Brisas, y ahora esta Sí. que se llama Casas Muertas. Hay muchos. Bueno, están los hermanos Rodríguez, que son documentalistas. Me gustan los documentales que ellos hacen. Que no se me olvide ninguno, Porque hay tú, por tantos ejemplo, buenos, hay tantos buenos. en tus próximas películas da igual ficción, documental, esto da igual, ¿no? Bueno, estaba hablando hace poco que bueno, yo hago mucho ficción y he escrito para otros directores, y ahorita acabo de terminar un guión que quiero dirigirlo, he estado trabajando mucho tiempo, pero ahorita está por entonces quisiera hacer esa ficción. Vale. Pero también tengo 1 año y medio que he estado investigando, desarrollando. Yo me tardo mucho tiempo desarrollando. Para que luego salga bien, hay que tomarse su tiempo. Es ¿no? decir, apenas filmé el teaser Vale. de este documental que me tiene muy emocionada. Vamos a ver si se da, porque tú sabes cómo son los proyectos. Empiezas varios y algunos... Hay un libro de Sidney Lumet que empieza: solo se filman el 10% de los guiones que llegan a Hollywood. O sea que tómense Yo creo que tómense 10%, paciencia, yo creo que señores. el 10% es bastante. Pues Marianela, un placer hablar contigo, muchas gracias por Absolutamente. tu película, por este ratito. Gracias a Violeta, que lo ha organizado todo. Y yo siempre digo, hasta la próxima película. Excelente, así será. Muchas gracias. Gracias, José Antonio. Muy No, bella. gracias a vosotros.